En pura honestidad, he de decirles que se han metido ustedes en un lío. Si escuchan el programa completo, ustedes se han metido en un lío. Porque les voy a descubrir algo que a lo mejor nada más intuyen, han escuchado alguna vez. Y yo les voy a contar muchos casos. Verán, miles de personas desaparecen cada año sin que nunca más vuelva a saberse de ellos. Si pensamos bien, todos conocimos a alguien que un día se marchó a trabajar a su hora habitual, no llegó a su lugar de trabajo, no dejó ninguna pista y nunca más se supo de él. Los archivos de las policías del mundo están repletos de desapariciones misteriosas. A veces, solo a veces, se encuentran algunos restos de los desaparecidos, pero no es frecuente. El viernes pasado, en Pamplona, desaparecía un industrial. Como saben, salió de su industria, de su fábrica, iba acompañado de su sobrino. Un par de manzanas antes de llegar a su casa, el sobrino se baja para ir a la suya y este hombre sigue. Y desaparece. No llega a casa a comer. Y después aparece el coche, tras las pesquisas policiales, aparece el coche abandonado en cualquier lugar. En este caso, hay sospechas, y yo creo que sospechas muy fidedignas, muy ciertas, de que este hombre ha sido secuestrado. Y precisamente por estar viviendo en un momento de gran sensibilidad hacia atentados y secuestros, estos casos saltan a las páginas de los periódicos y más tarde, mucho más tarde, a la televisión, pero mucho más tarde. Sin embargo, hay otros muchos casos cuando la sensibilidad no está tan exacerbada. Y sobre todo cuando los que desaparecen son gentes sencillas, gentes desconocidas, gentes solitarias. Entonces no hay denuncia. Si son solitarios no hay denuncia. Desaparecen y ya está. Pero el caso es el mismo. Se ha echado mucha literatura a estas cuestiones. Se ha dicho que muchos huyeron sin dejar rastro para escapar de situaciones insostenibles. Pero esto es válido solo hasta cierto punto. A veces desaparecen niños que no viven ningún tipo de conflicto. Desaparecen niños muy felices, que están consiguiendo buenas notas, niños que no tienen ningún trauma, que no tienen ningún problema familiar, que sus padres se llevan perfectamente, que tienen hermanos que le miman. Y sin embargo, a veces estos niños desaparecen también. Yo estoy seguro que algún oyente de la medianoche conoce algún caso de desaparición. Y si es así, llámenos a estos teléfonos, al 448-0560 o al 448-0561. Si usted conoce algún caso de desaparición misteriosa, llame usted, por favor, y cuéntelo. Nosotros les vamos a contar algunos casos. Hace años hablé de un lugar, no dije el nombre del pueblo, ni lo voy a decir esta noche porque les causaría muy graves problemas, pero les diré que es una localidad situada en un lugar de montaña. Y en esta localidad existe el llamado Camino de los Desaparecidos. Creo que son algo así como 16 personas las que desaparecieron en ese camino. En principio, si ustedes lo ven, no es más que un camino forestal con la apariencia de camino forestal. Pero si usted lo encontrara mañana, vería una alambrada de apariencia militar con un cartel amarillo que dice, ya está oxidado, pero dice, prohibido el paso, peligro, no dice más. Sin embargo, en ese camino, situado, digamos, en toda la franja norte, para no dar pistas, en la franja norte española, en una zona montañosa,
Allí está ese camino. El caso más espectacular fue el de un chaval que iba en moto. Había un grupo de personas del pueblo contemplando el camino y le dijeron al chaval: no entres por ahí. Él se rió, aceleró su moto y entró. Aproximadamente a los 11 metros, 11 metros y medio, la moto cayó al suelo y del chaval nunca más se ha sabido. Que yo sepa, este chico hacía el número 16 de los desaparecidos desde el año 41 hasta el 82. Allí está. Curiosamente, en ese camino, pese a estar en plena montaña, no verá usted ni una liebre, ni un conejo, ni un pájaro. No hay nada, absolutamente nada. Los árboles crecen y nadie corta sus ramas. El camino de los desaparecidos. Pero como este hay más. Según mis noticias, hay 2 más en España y bastantes más en otros países. En Chile, en Perú, en Argentina. En la Pampa Argentina, en mitad de la llanura, hay una ruta de desaparecidos. Casos recogidos por mí a lo largo de muchos años de búsqueda. Hay uno que lo situamos en el año 1978, que fue denunciado a la policía, pero que hasta en estos momentos no ha habido ninguna solución a él. Se trata de una pareja de recién casados. Llevan varios meses ya casados, pocos. Sale él de su trabajo a las 20 horas. Es una ciudad pequeña. Sale a las 8 en punto de la tarde de su trabajo. A las 8 y 17 minutos llega a su casa y pregunta qué quiere de cena. Se lo dicen. Y dice: hombre, esto requiere vino tinto. ¿Tienes vino tinto? Ella dice que no. Él amablemente dice que va a comprarlo. Hay que decir que en la pareja todo marcha perfectamente, que su economía es normal. No hay un exceso de dinero, pero es normal. Sin embargo, él no vuelve. Él no aparece jamás. Al cabo de 2 horas, la esposa llama a la policía, pero le dicen en la comisaría que es muy pronto para poner una denuncia como desaparecido. Sin embargo, al día siguiente, ella inquieta, habla con la familia, van todos ellos a la comisaría, insisten y un par de inspectores se ponen en marcha. Y hay pistas. A las 8 y 20, a las 20 horas, 20 minutos, 2 personas le vieron. Curiosamente le vio el propietario de la bodega donde él iba a comprar el vino y pasó de largo, no entró. Un vendedor de tabaco, un vendedor callejero de tabaco que está con un pequeño puesto en una esquina, le ve pasar ante él. Y además se fija porque va en mangas de camisa y lleva una bota en la mano, una bota de vino. Y se fija el vendedor de tabaco, se fija en que la bota va vacía. E incluso que él va desenroscando la tapa de la bota. El vendedor de tabaco le ve como dobla la esquina. Y al doblar la esquina desaparece. Al otro lado de la esquina había más personas. 2 de ellas compran tabaco. Cuando se les interroga dicen que ellos no le han visto. Sin embargo, el vendedor insiste en que han tenido que verle porque no han transcurrido ni 30 segundos desde que el hombre con la bota de vino en la mano pasara ante él hasta cuando llegaron estas 2 personas que le compraron tabaco. Este hombre ha desaparecido desde 1978. Se fue con 50 pesetas en el bolsillo, sin ningún documento y con una bota vacía en la mano. ¿Dónde está?
otro caso muy impresionante que los canarios lo conocen muy bien, y aquellas personas que estuvieran en esa época en Canarias lo recordarán perfectamente. Una niña de unos 9 años, entonces, sale a la calle a jugar y desaparece. Pasado el tiempo y cuando los padres la buscan, le preguntan a las amigas y ninguna niña, ninguna de las que estaban en la calle dice que la haya visto. Pasan horas, se plantea la lógica denuncia y se ponen en marcha no solamente la Guardia Civil, sino también Protección Civil y Cruz Roja Española, y empiezan a buscar a la niña. Piensan que la niña tal vez ha tomado carretera adelante y se ha ido a las montañas. No hay otro sitio donde buscar. El mar no está próximo, la montaña está mucho más cerca. Entonces se comienza una gran batida día y noche, con los correspondientes relevos. Hace frío, hay humedad, prácticamente el 100% de humedad, algo típico en las Islas Canarias, y pasan 2 días porque se teme por la vida de la niña. Al tercer día, la Cruz Roja Española, miembros de la Cruz Roja Española, subiendo a una empinadísima montaña, creen percibir en la lejanía un cuerpo echado en el suelo. Después de tantas horas piensan que si es la niña no puede estar viva. Ha estado toda la noche lloviendo, ha habido tormenta. La niña, si es que es ella, tiene que estar muerta. A medida que se van acercando, observan que la ropa de la niña está perfectamente seca, que hay una especie de nido hecho con hojas y que la niña también está tapada con hojas. Solamente asoma un fragmento de la falda y la pierna izquierda. Se acercan a ella, aterrados, la tocan y la niña está a temperatura normal. La mueven un poco, la niña se despierta y con una extraordinaria sonrisa saluda a los miembros de la Cruz Roja. La niña está perfectamente, no tiene hambre, no tiene sed, está contenta, no plantea ningún trauma, ningún miedo, ningún desequilibrio. Le preguntan que dónde ha estado y dice que no lo sabe, que ha estado allí, que supone que ha estado allí. Todo el tiempo, le preguntan. Todo el tiempo, responde la niña. ¿Y cómo es que no te has mojado ni te ha pasado nada? La niña responde que una mujer muy bella, vestida de blanco, con una especie de manto, la ha protegido. Que ha estado con ella todo el tiempo, que en realidad ella fue allí a buscarla, que al salir de casa sintió como si la llamara alguien, pero no con palabras, decía la niña. Pero yo sabía que tenía que venir. Echó a andar, eso contó. Fue subiendo montaña arriba y en un momento determinado la vio. Le preguntamos que si tenía algo mágico esa mujer vestida de blanco. Nos dijo que no. No, era una señora normal. Muy mayor. No, joven. Y habló contigo. Sí, pero no con palabras. Me abrazó y por la noche me preparó esta cama y me cubrió con hojas. Pero ella se quedó aquí junto a mí. ¿Y no te has mojado? La niña nos dijo que no había llovido. ¿No has oído los truenos? La niña no había oído nada. ¿Quién era esa señora? Nos planteamos que en esto de las desapariciones puedan haber dos fuerzas contrapuestas entre sí. Una fuerza negativa y una fuerza positiva. Imaginemos, porque algo hay que hacer y ante las declaraciones de la niña nada podemos deducir, tenemos que imaginar nada más. Y además, dando rienda suelta a toda nuestra imaginación, que pueden existir dos fuerzas contrapuestas.
una fuerza negativa que llamaría y nosotros acudiríamos indefectiblemente a la llamada, y una fuerza positiva que saldría tal vez en nuestra defensa, atajándonos a mitad de camino para que no llegáramos al lugar donde la fuerza maligna nos estaba llamando. En el caso de los niños se ha dado mucho esto de una señora vestida de blanco. Y cuidado, que yo no estoy diciendo, ni siquiera insinuando, que se trate de una aparición milagrosa de la Virgen. No me estoy refiriendo a esto. Creo, o tengo que creer, ante los casos, ante las declaraciones que me han hecho, que posiblemente existan esas dos posibilidades, esos dos caminos. Nos llama una fuerza negativa, acudimos y desaparecemos, a no ser que una fuerza positiva se anteponga y ataje nuestro camino. Nosotros podemos pensar que era esa fuerza positiva la que nos llamaba, y entonces nos quedamos allí, y esa fuerza positiva nos protege. Ustedes piensen lo que quieran. Yo me tengo que limitar a especular en este momento. Especular con toda la imaginación que ustedes quieran. Pero son demasiados los casos. Y no va a ser esta la última noche que hablemos de desapariciones. Hoy estamos hablando de personas. Hablaremos también de los miles de barcos desaparecidos y de la ignorancia sobre su posible lugar de naufragio o catástrofe. Desapariciones misteriosas. Nos parece tan fantástico que creemos que estamos al margen de ello. Pero si ustedes siguen escuchando, verán que no estamos al margen de nada, que hay muchas posibilidades de que nos pase también a nosotros. Solamente en Inglaterra, el año pasado, desaparecieron 20 y tantas mil personas. Muchas de ellas se marcharon a otros lugares, abandonaron familia e hijos y se fueron a otro sitio a iniciar una vida nueva. En Estados Unidos el número es impresionante. También sabemos que una gran mayoría cambió de nombre, cambió de empleo, cambió de ciudad, cambió de vida, cambió de personalidad. Pero hay otros muchos casos perfectamente rastreados donde esto no ocurre, sino que han desaparecido y nada más. En los aeropuertos norteamericanos pueden ustedes encontrar grandes pasquines con docenas y docenas de pequeñas fotografías de niños que han desaparecido sin dejar ningún rastro. Y esas colecciones de fotos se van incrementando y casi nunca hay resultados. Una emisora de radio está dedicada específicamente a la búsqueda de esos niños. Las 24 horas del día está emitiendo solamente buscando personas desaparecidas. Por lo tanto, no crean ustedes que estamos tan libres de ese peligro. Desaparecer no es tan difícil. Lo difícil es lo contrario. Piensen un poco. Y si conocen algún caso, llámennos.
campesinos, con gentes, con pastores, gentes que están solas en el monte. Y nos han dicho que en ocasiones han escuchado voces aéreas, es decir, voces que venían de lo alto. Pero no una voz que les llamara o que dijera cualquier cosa, no. Voces, como coros, risas, comentarios en una especie de extraño idioma que no se podía entender. Y eran gentes, dicho sea con todos los respetos, gentes ignorantes que no conocían nada de estas cuestiones. Pero lo de las voces aéreas, algo que está tipificado en la parapsicología, perfectamente tipificado, se han dado muchas veces. ¿Quiénes son esos que hablan, murmuran o cantan por ahí arriba? Yo no sé si están ustedes ahí o han apagado la radio todos y se han ido a dormir o a mirar por la ventana para ver cosas reales. Esto que yo les estoy contando son hechos reales. Que no de nombres y apellidos, naturalmente. Pero yo le voy a hacer a usted una pregunta, señora. En su casa, de vez en cuando, ¿no desaparecen cosas que luego aparecen? Usted mira 1001 vez en el cajón de la cómoda, donde siempre pone algo que está buscando, y no está. Cuando planteamos estos casos de objetos que desaparecen, la parapsicología inmediatamente lo define como un poltergeist. La psiquiatría más racionalista nos habla de la posibilidad de una neurosis, una pequeña paranoia, se puede dar. Sin embargo, tenemos un caso controlado e investigado de una ama de casa joven, 28 años, bueno, ya 31, 28 cuando ocurrían estas cosas, que le desaparecían sistemáticamente todos los objetos de arreglo, es decir, el peine, el maquillaje, el rímel, hasta las gotas que se echaban los ojos para tenerlos más brillantes, todo desaparecía. Todos los objetos de arreglo. Se pensó inmediatamente en algún tipo de desequilibrio mental y se hicieron varios experimentos de control, dejando la casa sola y con ella, naturalmente, no con testigos, porque no hubiera ocurrido nada. Los hechos misteriosos siempre ocurren en la soledad y además son irrepetibles. No se puede repetir un hecho paranormal dentro de un laboratorio. Nunca pasa, nunca se repite. Pero se hicieron varios controles, como fue sellar las ventanas, sellar todos aquellos lugares por los que ella pudiera hacer desaparecer esos objetos de arreglo, y desaparecieron. Pero en este caso no volvían a aparecer jamás. No aparecían al día siguiente. El fenómeno desapareció cuando tuvo un hijo. Durante el embarazo ocurría de vez en cuando, pero el fenómeno se fue diluyendo hasta terminar. Cuando el niño nació, no volvió a ocurrir nunca más nada. Explicación. Bueno, quédense ustedes con la que quieran. La psiquiatría nos dijo que era un caso de neurosis. Ella buscaba protagonismo. Ella quería llamar la atención. Y el planteamiento es lógico. Y además de lógico, aceptable. Pero los experimentos de control que se hicieron no nos daba un caso de neurosis ni de desequilibrio mental de ningún tipo. Lo que nos decía el experimento es simple y llanamente que aquellos objetos habían desaparecido, incluyendo un frasco de colonia de 1 litro.
incluyendo esto. Era una colonia de marca muy conocida, que a ella le gustaba después de la ducha darse por el cuerpo unas fricciones con esta colonia. Hasta un frasco de 1 litro de colonia desaparece. Yo no tengo ninguna explicación. Sin embargo, yo sí me atreví a sugerir algo a esta mujer. Yo le dije, ten cuidado porque a lo mejor no se lo dije así tan claramente, pero ella captó la idea. No vaya a ser que primero desaparezcan los objetos y después pueda desaparecer alguna persona. Y no se lo dije a ella, se lo dije a través de la radio. Y creo que me hizo caso, se protegió hasta donde pudo y me hizo caso. Porque si efectivamente hay por ahí fuerzas malignas, fuerzas negativas, que puedan atraparnos, también es verdad que los 15.000 millones de neuronas que hay en nuestro cerebro, si se programan para defenderse de un ataque psíquico, pueden hacerlo. Y cuando digo ataque psíquico me refiero al mal de ojo, me refiero al supuesto mal de ojo, me refiero a las maldiciones, a tantas y tantas supersticiones como hay. Si programamos nuestro cerebro en ese sentido, nos defenderemos al principio mal, pero poco a poco nos iremos entrenando y terminaremos defendiéndonos perfectamente, hasta rechazar totalmente esas fuerzas negativas. Dije esto a esta señora subliminalmente y a través de la radio porque sabiendo que estaba embarazada y conociendo un caso ocurrido además en Francia, muy bien investigado no solamente por la policía sino también por parapsicólogos y por otros especialistas, de un niño desaparecido en su cuna, se lo dije porque me acordé de aquel caso. ¿Que cómo era el caso francés? Pues yo se lo cuento a ustedes. Es espeluznante y a la vez muy simple. La madre dio de comer al niño, le dio su biberón. Primero le dio un tarrito y después le dio el biberón. El niño tuvo un poco de dificultad para expulsar el aire y la madre lo llevó a la habitación donde el niño dormía, a la pequeña habitación al lado de su dormitorio, el dormitorio del matrimonio. Lo tuvo con la cabeza sobre su hombro, le fue dando golpecitos como hacen tantas madres hasta que el niño expulsó el aire. Luego lo puso de costado en la cuna, le echó de lado, le tapó con las sábanas. Y recuerda perfectamente que remetió una toquilla, hacía frío. Remetió la toquilla por debajo del colchón para que el niño no fuera a destaparse. En un momento determinado, aproximadamente a los 20 minutos, nadie es capaz de recordar con exactitud estas cosas. Supuso esta mujer que a los 20 minutos, más o menos, escuchó un ruido, como si la cuna del niño se estuviera meciendo. Un ruido peculiar, característico y bien conocido por ella. Se alarmó porque el niño no estaba en edad de levantarse, de incorporarse en la cuna, y fue rápidamente hacia el dormitorio. La toquilla seguía arremetida, la colcha y la sábana seguían en su lugar, sobre la almohada estaba la pequeña, un poco aplastada del peso de la cabeza del niño, pero el niño no estaba. No había una segunda puerta, no había ventanas, había ventanas, pero nadie se podía encaramar a ellas. Ella cree, no lo puede afirmar, pero cree que cuando entró en el dormitorio del pequeño, la cuna aún se estaba moviendo.
Mujeres aburridas, desesperadas de su vida monótona, de su realidad aplastante, cargadas de hijos y de desamor, que están al borde de abandonarlo todo. Un código moral demasiado estricto les impide dar el paso decisivo. Entonces, en medio de una desesperación emocional sin límites, solo entonces, como una especie de relé desconocido, pone en marcha los poderes de la desaparición. Y esa mujer, particularmente son las mujeres las que más sienten estas cosas, se esfuma sin dejar rastro. Son casos muy poco estudiados que la psiquiatría niega a ultranza. Solo, escuchen ustedes bien, solo los médicos malditos se atreven a investigar estas cosas. Son los parapsicólogos contestatarios, los ocultistas, los únicos que se atreven a cuestionar esta posibilidad, alucinante pero cierta. Nosotros tenemos, en las constantes llamadas que se reciben en el programa, muchos casos que están al borde de esa extraña situación. Y solo dos casos, de desaparición súbita ante una situación particularmente insoportable. Desaparecer ante la desesperación, ante el miedo, ante el terror, es algo que casi podemos entender aunque no comprendamos. Hay un caso impresionante de un avión que se estrelló hace muchos años en la provincia de Segovia, concretamente en una montaña que se llama la Mujer Muerta. Bien, se sabía, naturalmente, era un avión militar, se sabía todas las personas que viajaban en ese avión. Y todos los cadáveres aparecieron, excepto uno. Como pueden imaginar, se rastreó la zona y después hemos subido cientos de veces a la Mujer Muerta a buscar. Y hemos encontrado tornillos, fragmentos de plástico o de metal, pero en ningún caso un cuerpo humano. Y en otros muchos accidentes ha ocurrido algo similar. La ciencia, las autoridades se limitan a decir: el cuerpo de uno de los accidentados no ha aparecido. Y nadie ahonda más. Ahí termina todo. Tal vez ellos sepan la verdad de los hechos, o al menos tengan alguna teoría que explique, aunque sea parcialmente, el motivo de la desaparición. Que nadie crea que algún científico, si es que se han interesado seriamente por estas cosas, nos va a hacer nunca una aclaración. Hay muchas cosas que la ciencia sabe y que oculta. Primero, porque no lo saben bien, o por lo menos no completamente. Y segundo, porque si lo contaran destrozarían los esquemas mentales de la humanidad. Y sobre todo los esquemas de la razón. No esperen nunca saber estas cosas en profundidad, porque jamás nos las van a decir. Como pueden imaginar, dejamos muchos casos sin contar. Habrá tiempo en el futuro. Habrá tiempo, aunque aún hemos de reconsiderar muchas cosas de aquí hasta las 2. Pero de verdad, no esperen nunca saber estas cosas en profundidad, porque jamás nos las van a decir. Ni los que están y saben algo, ni los que se fueron. Jamás nos las van a decir. Nunca. No esperen saber estas cosas en profundidad. Jamás lo sabremos. Jamás nos lo dirán.
embargo, hemos de tomar precauciones. Lo primero sería evitar los lugares misteriosos. Tantos y tantos lugares misteriosos como hay. Como por ejemplo esas bromas malditas. ¿Te atreves a cruzar el cementerio en la noche? Hemos de huir también de las casas encantadas. Huir de las casas encantadas. Usted lo percibirá enseguida si una casa está encantada o no lo está. Es importante también no caminar por los caminos sin retorno, que los hay. Inocentemente puede usted ir caminando por la montaña, entre árboles, y ver un camino en el que no hay huellas, ni de carros, ni de personas, ni de animales. No diga usted, voy a adentrarme por este camino. No lo haga. Si no hay huellas, no marque usted las suyas, porque a lo mejor es un camino sin retorno. Hay demasiados caminos sin retorno. Y hay que apartarse también de los seres extraños. ¿Y quiénes son los extraños? Sígueme. Sígueme. Los seres extraños se identifican enseguida porque buscan conversación con los solitarios. Si usted es un solitario y le gusta caminar por los campos y se encuentra a alguien que insiste en saber quién es y le hace una pregunta clave, porque hay una pregunta clave, y es esta: ¿tiene usted familia? Los solitarios suelen desaparecer con más frecuencia. Si usted es uno de ellos, tiene más posibilidades que los demás. Piense que a esos solitarios nadie les reclamará. Pasará mucho tiempo hasta que se les eche de menos y comiencen las investigaciones. Aquellos que están viviendo en el seno de una familia y desaparecen suelen ser buscados de inmediato. Por eso, precisamente por eso, desaparecen los solitarios. Pero ¿quién está detrás de todo esto? ¿No creen ustedes que hay alguien interesado en hacernos desaparecer?
Parece que hubiera una mano desconocida que nos secuestra. Alguien que tiene mucho interés en la especie humana roba especímenes de vez en cuando para llevárselos a lugares desconocidos o para utilizarlos, Dios sabe en qué. Es una entidad, alguien impalpable, invisible, desconocido, del más allá, de otro plano, de otra dimensión. ¿Quién es? ¿Quién es quien nos secuestra? Una entidad misteriosa. Miles y miles de personas al año. Muchos de ellos son encontrados, al menos sus restos, o parte de sus restos, o un fragmento de su ropa, o algún objeto de su pertenencia. Pero ellos, ¿dónde están ellos? ¿Dónde? Miles y miles y miles, de todas las edades. Esa misteriosa entidad aprovecha sus circunstancias, o tal vez las crea, para atraparnos. Ustedes han escuchado en la primera parte del programa casos verdaderamente espeluznantes. Y todos ellos, todos, han sido publicados en la prensa. Pero usted no se ha dado cuenta. O ha pasado por alto la noticia. No esperen nunca a saber estas cosas en profundidad. Jamás nos las dirán. ¿Dónde están los niños que desaparecieron? ¿Dónde la chica que jamás cruzó la calle? ¿Dónde el niño que estaba en la cuna? Han sido llamados. Han sido llamados por una fuerza maligna. Verá, yo le puedo decir dos cosas. Una, si quiere vivir tranquilo, si quiere ser feliz, no se crea nada de lo que estoy contando, aunque sea verdad. Desprecie lo que estoy diciendo. Otra, créaselo y busque usted mismo los casos más próximos que tenga de desapariciones. Pregunte. Tal vez en su propia casa haya un caso. Tal vez. Tal vez una chica desapareció. O una anciana. Y han pasado 2 años y su cuerpo aún no ha aparecido. A veces, si esto nos parece increíble, no queremos creerlo. Los dos planos se unen de forma misteriosa.
El más allá. Ese desconocido y terrible más allá. Poblado por millones y millones y millones de espíritus. Y el más acá. El más acá cotidiano. Y a veces se abre una puerta. Una extraña puerta que nos absorbe y nos lleva a dimensiones indeseadas. Es tan fácil ir a cruzar la calle y no llegar jamás a la otra acera. Tan fácil apretar el botón de un ascensor. Y con ese simple hecho, ese pequeño detalle, ese mínimo movimiento, poner en marcha las extrañas fuerzas que nos aterrorizan, las fuerzas que nos secuestran. En este momento, en este mismo instante, alguien está desapareciendo. En cualquier lugar del mundo, en estos momentos, alguien se está esfumando de esta realidad y está marchando hacia esos planos. Este año, como otros, miles de personas han desaparecido y aún quedan algunas por desaparecer. El año próximo el número de los que se han esfumado aumentará, como ya es tradicional. Y además, sin que nadie haga nada especial por dar con ellos. La policía buscará pistas. La familia buscará razones, pero ni unos ni otros encontrarán nada. Los expedientes sin cerrar en las comisarías son infinitos. Los desaparecidos, infinitos también. Miles de seres solitarios desaparecen para siempre. Cientos de parias pasarán a otros planos y nadie los reclamará. Quizás se esfumen a través de los resquicios que, como trampas mortales, nos tienden extrañas entidades procedentes de incógnitas latitudes. Si usted se toma la molestia de indagar, sabrá que hay cientos de coches que aparecen abandonados en una cuneta, entre unos árboles, junto a un lago. ¿Dónde están los propietarios? ¿Dónde están que dejaron allí sus chaquetas, sus bolsos, sus maletines, a veces dinero? ¿Dónde están? ¿Dónde está el propietario de ese coche que, con las puertas cerradas y la llave de contacto en su lugar, se esfumó? ¿Dónde está? Dicen que hay escaleras
que nos llevan directamente a los cielos. Pero hay otras. Hay otras que nos pueden llevar a los infiernos. Desconfíe. 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Qué oscuridad! ¡Qué oscuridad! ¡Qué oscuridad! Dime, ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién eres? Ven. Ven, pequeña, ven. Ven. Entra por esta puerta y vamos a jugar. No tengas miedo, pequeña. No tengas miedo, pequeña. Ven. Te gustará. Tus padres no te quieren. Ven. Ven conmigo. Ven, zorra. Ven. ¡Callad, que asustáis a la niña! Sí. Callad. Dejadla cantar. Ríe, pequeña. Más. Calla. No rías más. Calla. Durante el sueño hay personas que se despiertan asustados, alarmados, mejor diríamos horrorizados. Pero si les preguntáramos cuál era la razón de su despertar brusco, no sabrían respondernos. Y es que a veces el inconsciente, durante el sueño, parece que nos entorna la gran puerta de los horrores, que a lo mejor es la gran puerta de la verdad. Y nuestra mente, incapaz de resistirlo, se despierta como única forma de huida. Pero a través del sueño también podemos ser atrapados, porque esas fuerzas, esos coros, no descansan. Y a veces les escuchamos, como ahora. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¡Malditos! ¿Qué
hacéis con las personas que os lleváis? No os entiendo. No os entiendo. No sé qué decís. No lo sé. No lo sé. No lo sé.